Hola, soy Carlota Coronado de la Universidad Complutense de Madrid. El título de mi ponencia es Comunicación y Género, Introducción de la perspectiva de género en los estudios de periodismo. Los medios de comunicación son constructores de roles de género y de estereotipos que lo que hacen es perpetuar, ¿no?, una imagen de lo que significa ser hombre o ser mujer en la sociedad. De ahí que esa perpetuación de estereotipos de género obligue, ¿no?, a la docencia, especialmente a la docencia universitaria en periodismo, a introducir la perspectiva de género para enfrentarnos a los nuevos retos del siglo XXI y hacer un periodismo más igualitario. Los objetivos de esta investigación han sido presentar las diferentes recomendaciones y herramientas con las que puede contar la profesión periodística y especialmente el alumnado de periodismo para introducir la perspectiva de género en su oficio, ¿no?, lo que será su oficio en el futuro. Para ello, lo que se ha hecho es analizar cuáles son los elementos sexistas presentes en los relatos mediáticos, especialmente en noticias de prensa, pero también de televisión, y así evidenciar los estereotipos de género que más se perpetúan en los medios. Para ello, se han elegido 155 ejemplos de noticias que se han analizado de diferentes medios, tanto prensa especializada como generalista, como programas de televisión o noticias de agencias. Y para ello lo que se ha hecho es llevar a cabo un análisis tanto cualitativo como del contenido como de la forma y evidenciar cuáles han sido esos estereotipos de género y establecer, digamos, una serie de recomendaciones de lo que no se debería hacer a la hora de ejercer el periodismo y hacerlo con perspectiva de género. ¿Cuáles son los resultados? Pues en primer lugar, en cuanto al protagonismo femenino, se evidencia una infrarrepresentación en la mayor parte de la información. Nos encontramos estudios que nos indican que el periodismo, las mujeres en el periodismo apenas son protagonistas, solo el 26% de las noticias tienen a mujeres como protagonistas y sobre todo se cumplen muchos estereotipos porque son protagonistas de noticias relacionadas con ámbitos feminizados. Por eso, entre las directrices que se indican, pues estaría la de buscar activamente perfiles diversos en cuanto a personas expertas para incluirlos en nuestros textos periodísticos, utilizar bases de datos que utilicen o que incluyan información sobre mujeres expertas y visibilizar de igual manera a personas de distinto sexo, origen, etnia, religión o clase social para dar diversidad de puntos de vista dentro de nuestra información. Por otro lado, entre los resultados que hemos encontrado, voy a enseñar una serie de ejemplos, y nos encontramos con que hay que evitar estereotipos de género, que están presentes en muchas ocasiones en titulares como el que veis en esta diapositiva, ¿no? Las mujeres relacionado con lo emocional, ¿no? Con los sentimientos, con lo emotivo, con el histerismo incluso, ¿no? Por otro lado, las noticias en las que el cuerpo de las mujeres se convierte en sí mismo en noticias, como podéis ver las que están en la presente diapositiva, ¿no? Las uñas, cómo se pintan las uñas una política o se ha adelgazado o cuáles son los diferentes modelos, cuál es el fondo de armario de la ministra de Hacienda, ¿no? No se las trata por su profesión, sino por su aspecto o por la ropa que llevan. Por otro lado, también muchas noticias de las analizadas presentan no solo el cuerpo de las mujeres, sino los defectos del cuerpo de las mujeres. Por ejemplo, en el caso de la noticia de Pilar Rubio, pues se nos muestra que el embarazo va a acabar con su cuerpo 10. La fotografía la sexualiza y el cuerpo del texto pues explica todos los defectos que vendrán al cuerpo de Pilar Rubio, consecuencia del embarazo. Y por otro lado, pues también se habla del aspecto de las mujeres, de su peinado, por ejemplo, de la necesidad de peluquería, de maquillaje y también de un estilista, ¿no? Ocurre que lo que se hace es dar importancia al aspecto y no a la profesión, o no se da seriedad, ¿no?, a lo que hacen estas mujeres en la esfera pública. Por otro lado, tenemos otro bloque de noticias dentro de las analizadas donde vemos a mujeres invisibles o mujeres detrás de los hombres. Creo que se ve muy bien en esta imagen, donde en una entrevista que hace el diario El Mundo a Inés Arrimadas después de quedar como segunda fuerza más votada en Cataluña, y nos encontramos con esta imagen, ¿no?, que es la mujer a la que no se ve ni siquiera la cara y que está en parte como detrás del hombre, aunque la fotografía sea al revés, pero es como que está en la sombra de Albert Rivera, ¿no?
Esto ocurre también a veces en los titulares, mujeres que no son nombradas. Una mujer gana el premio Nobel, Messi, Higuaín y una mujer, ¿no? O otra noticia de Radio Televisión Española de las analizadas dice Cristiano Ronaldo y 2 españolas son elegidas como los mejores goles del año, y 2 españolas, ¿no? Invisibilizando el nombre de 2 mujeres que luego además serían campeonas del mundo en 2023. Por otro lado, a la hora de informar sobre violencias machistas, hay una serie de recomendaciones que hacemos después del análisis de cuáles son los errores que se cometen en muchas ocasiones en las noticias que hemos analizado. Primero, no invisibilizar al agresor. Parece que los agresores no son los que matan, sino que, por ejemplo, como en estas 2 noticias, es el verano, ¿no? El lado oscuro del verano, más agresiones sexuales. Aquí parece que las agresiones sexuales son consecuencia del verano. Y aquí, en este caso, parece que no es el maltratador y asesino de Lourdes, sino que es la volcánica relación la que mató a Lourdes. Es decir, la construcción gramatical invisibiliza al agresor. En otras ocasiones también se empatiza con el agresor y entonces es algo que no se debe hacer. Aquí estos 3 casos que he puesto, bueno, pues se habla de los agresores sexuales de la manada como diciendo que son chicos buenísimos, o en los otros 2 casos de agresiones sexuales se dice que son hombres que están enamorados, ¿no? Y parece que el amor justifica esa agresión. Por otro lado, a veces los periódicos lo que hacen es mezclar a víctimas con verdugos, y en el caso de las noticias que están en esta diapositiva, pues podemos ver, por ejemplo, 2 mujeres y 3 hombres mueren en una jornada trágica de violencia doméstica. Son los 3 hombres, 2 de ellos son los asesinos y las 2 mujeres y 1 de los hombres son las víctimas, con lo cual se mezclan víctimas y victimarios dentro de un mismo titular. Lo mismo ocurre en la siguiente titular. 3 personas de la misma familia mueren a tiros, ¿no? Es un esposo que asesina a su mujer y a su hijo y luego se suicida. No son 3 personas que mueren, sino una persona que asesina y 2 que son asesinadas. Y lo mismo ocurre en el titular del Correo Gallego, ¿no? Donde en este caso no se pone el foco sobre la mujer que sufre violencia, sino a quien muere, que es un vecino de Brión que prende fuego con su mujer dentro del coche a la que rocía de gasolina. Ella puede escapar y él muere dentro del coche, pero él no es que muera, muere consecuencia de un acto violento en contra de su mujer. Por otro lado, nos encontramos otro filón de noticias en las que se culpabiliza a la víctima, algo que no deben hacer los profesionales del periodismo. Aquí, por ejemplo, tenemos titulares como "Ella no pidió ayuda", parece que ella es asesinada y la culpable es ella misma porque no pidió ayuda, o incluso en las agresiones sexuales se culpabiliza a las jóvenes, ¿no? Porque bueno, se le dice que ella no fue ninguna santa, es decir, se las coloca, ¿no? Se pone en duda digamos, su versión de los hechos, o incluso el tipo de reacción ante las agresiones sexuales, como ocurrió en el caso de la manada. Como conclusiones, pues tendríamos que decir que hay que, a lo largo de estas páginas, bueno, y de esta presentación, esta breve presentación, se han puesto ejemplos de cómo los medios de comunicación pueden alimentar el machismo y perpetuar los roles de género, y por tanto creo que son muy ejemplificantes, se pueden utilizar dentro del aula para bueno, un poco ver qué es lo que no se debe hacer. Y junto con este ejemplo habría que ver qué es lo que se debe hacer, qué son las recomendaciones que se indican en las guías con las que he analizado estos casos, y por tanto hay que plantearse la aplicación de la perspectiva de género en cualquier noticia, no solo en las de violencia machista, sino también en cualquier otra noticia, porque cualquier noticia puede tener perspectiva de género. Es decir, hay que aplicar una mirada transversal a todos los temas, en todas las secciones, y hay que plantearse si estamos tratando de igual manera a hombres y mujeres, o si una noticia afecta de igual manera a hombres y mujeres. Y si es así, pues marcar esas diferencias para marcar las desigualdades. Aplicar una nueva mirada diferente a la hegemónica que nos permita intervenir en la realidad para mejorarla y crear un periodismo más igualitario. Pues muchísimas gracias por la atención y espero que les haya resultado interesante. Muchas gracias.